Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido con este fondo de los pájaros cantando y entonando sus melodías, que podéis escuchar todo tipo de pájaros. Vamos a ver, la pregunta me la escribió José y dice así: Rabino, ¿cómo está? Que el Eterno siempre alce su rostro sobre usted. Es un versículo que está en el libro en el libro anterior a Deuteronomio, Números, en el libro de Números, la bendición sacerdotal. Mi pregunta es esta: ¿por qué el libro de Job no está primero en la Biblia si fue el primer libro que se escribió? Saludos. Así me ha escrito José. Y la pregunta es muy interesante porque he explicado en otros vídeos que el primer libro que se escribió fue el libro de Job. Moisés lo escribió, así está escrito en el Talmud, el Tratado de Baba Batra. Y sin embargo, en el orden que encontramos en las Biblias que se venden, no está en primer lugar el libro de Job. Y la respuesta es: ¿por qué no está en primer lugar? Porque no fue el primer libro que se escribió. Fue el primer libro que se escribió en la tierra, pero el primer libro que se escribió fue el Pentateuco. El Pentateuco estaba escrito antes de la creación del mundo, como consta en los libros explicativos de los sabios, que el Eterno escribió la Torá, que son el Pentateuco, la base del Pentateuco, y después sobre esa base contempló en la Torá y creó el mundo. La Torá estaba escrita 2000 años antes de la creación del mundo. Posiblemente se hable aquí de años cósmicos. 2000 años antes de la creación del mundo, Dios hizo la Torá, escribió la Torá. Primero creó las letras, creó todo lo que necesario para crear la Torá. Creó las letras para escribir también y pronunciar los nombres del Eterno y todas sus energías, como está escrito en la Biblia, que hay nombres del Eterno, el Creador, el Todopoderoso, el Omnipresente. Se lo domina cielos también, porque llena todos los cielos. Y así hay muchos nombres que son energías del Eterno, que el Eterno creó letras para que se escriban esos nombres y nosotros podamos captar la manifestación de esas fuerzas que provienen del Eterno y así comunicarnos con Él. Y con esas letras creó nombres, creó la Torá, escribió la Torá, y después de escribir la Torá, observó en la Torá y creó el mundo, porque la Torá es el plano del mundo, lo que es la base del Pentateuco. Y en lo que respecta a los patriarcas, por ejemplo, uno encuentra en el Pentateuco, está escrito Abraham, Isaac y Jacob, que son los tres patriarcas. Está escrito en las explicaciones de los sabios que esas son fuerzas energéticas primarias que el Eterno creó antes de crear el cielo y la tierra, que esas fuerzas son emanaciones supremas que están vinculadas con el rigor, con la bondad, con el equilibrio, y se vincula, por ejemplo, a los patriarcas. Abraham era en el origen la fuerza que se vinculaba con la bondad. Isaac era la fuerza que se vinculaba con el rigor. Y Jacob era la fuerza que se vinculaba con el equilibrio entre la bondad y el rigor. Eran fuerzas energéticas que de eso vino el alma de ellos, se formó el alma de ellos. Por eso cuando nació Abraham y realizó su obra en el mundo, Abraham era una persona vinculada con la bondad, que hacía mucha bondad, como está escrito en el Pentateuco, que instaló una hostería gratuita para darle de comer a las personas, plantó un tamarisco, invitaba a todos a comer a su casa, hacía mucha bondad. Isaac era riguroso, quería todo que esté conforme a la ley. ¿Por qué? Porque sus almas estaban vinculadas con esas energías. Y Jacob era el equilibrio entre la bondad y el rigor, y por eso pudo también luchar contra Esaú, que lo enfrentó, y contra Labán también, que era un hombre manipulador y narcisista y quería aprovecharse de él. Pudo enfrentarlo. ¿Por qué? Porque él vinculó la bondad con el rigor, y con esos dos elementos pudo enfrentar, con la ayuda de Dios, a toda esa sombra, a todas esas personas que eran manipuladores, y logró salvarse de ellos. Por ejemplo, con Labán hizo un pacto de no volverse a ver, como está escrito en la Biblia, que hicieron un pacto de no volverse a encontrar, y Labán le dijo: yo podía haberte hecho daño. Está escrito en la Biblia textualmente. Y Jacob se salvó de todos ellos porque pudo equilibrar
las dos energías que mencioné, la bondad contra el rigor, combinarlas y con la ayuda de Dios se salvó. O sea que este es el proceso de creación de las energías y del Pentateuco, que es la base del mundo, porque las energías esas eran la base de las letras. Después fueron las letras, después el Pentateuco, y después nació Moisés, que también está vinculado con energía suprema, su alma y todo, y Moisés escribió el libro de Job. O sea que el primer libro que se escribió es el Pentateuco. El libro de Job se escribió después. Y si no está ordenado el libro de Job después del Pentateuco, eso depende de las ediciones. Hay diferentes tipos de ediciones, eso depende mucho de la imprenta también. Pero el Pentateuco fue el primer libro que se escribió. Después se escribió el libro de Job y después se escribieron los otros libros. O sea que esta es la secuencia de cómo fue escrita la Torá y los demás libros de la Biblia, y la razón por la cual no está primero el libro de Job, respondiendo a esta pregunta. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.